Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La novia que quiso una sirvienta gratis, cuando la codicia se vuelve en tu contra. Buenos días a todos. Mi nombre es Elena, y hoy quiero contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre familia, traición, pero sobre todo, sobre cómo la justicia a veces llega de formas inesperadas. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi hermana mayor, Victoria, anunció su compromiso con Daniel, un hombre adinerado que había conocido en una conferencia de negocios. Victoria siempre había sido, digamos, ambiciosa. Desde pequeñas, ella creía que merecía lo mejor de todo y que yo, como su hermana menor, debía estar eternamente agradecida por cualquier migaja de atención que me diera. Debo admitir que nuestra relación nunca fue fácil. Victoria tenía esa personalidad dominante que absorbía toda la atención en cualquier habitación. Mis padres, que en paz descansen, siempre la consideraron la estrella de la familia. Era hermosa, carismática y tenía esa habilidad para conseguir lo que quería. Yo, por el contrario, era la hermana práctica, la que se encargaba de los detalles, la que resolvía los problemas sin hacer ruido. Cuando Victoria me contó sobre su compromiso, por un momento pensé que tal vez las cosas entre nosotras podrían cambiar. Tal vez su felicidad la haría más generosa, más considerada. ¡Qué ingenua fui! La primera señal de alarma llegó 3 meses antes de la boda. Victoria me llamó un sábado por la mañana, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Elena, querida hermana, necesito hablar contigo sobre la boda. Es algo muy importante. Pensé que me iba a pedir ser su dama de honor o tal vez ayuda con algún detalle de la organización. Después de todo, yo trabajaba como coordinadora de eventos, tenía experiencia en estas cosas. Pero no. Lo que salió de su boca me dejó completamente helada. Mira, Elena, hemos estado revisando el presupuesto de la boda con Daniel, y la verdad es que los costos se han disparado. El lugar, las flores, el vestido, todo está carísimo. Entonces Daniel y yo hemos pensado una solución perfecta. Tú podrías ayudarnos trabajando en la cocina durante el evento. Sabes que eres muy buena organizando, y así nos ahorraríamos el costo del personal adicional. Al principio pensé que era una broma. Esperé la risa, él era solo una broma, hermanita. Pero su expresión se mantuvo completamente seria. Espera, Victoria. ¿Me estás pidiendo que trabaje como mesera en tu boda? No exactamente como mesera. Más bien como coordinadora de cocina. Estarías ayudando con el servicio, asegurándote de que todo fluya bien. Y por supuesto, tendrías que pagarte tu propia comida, porque técnicamente serías parte del personal, no una invitada. El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hermana me estaba pidiendo que fuera su empleada no remunerada en el día más importante de su vida. Victoria, yo soy tu hermana. Se supone que debería estar sentada en la primera fila, celebrando contigo, no sirviendo comida a tus invitados. Su respuesta fue como una bofetada. Elena, seamos honestas. No es como si tuvieras una pareja que traer, y la verdad es que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Además, piénsalo como una oportunidad de hacer networking. Habrá gente muy importante allí. Networking. Como si estar cargando bandejas fuera la forma ideal de hacer contactos profesionales. ¿Y si me niego? Le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Bueno, entonces supongo que no podrás asistir a la boda. No podemos permitirnos asientos adicionales para invitados que no contribuyen de alguna manera. Esa noche no pude dormir. Durante horas, di vueltas en la cama pensando en toda nuestra historia juntas. Recordé todas las veces que había puesto a Victoria primero, todos los sacrificios que había hecho por ella, todos los momentos en que había tragado mi orgullo para mantener la paz familiar. Pero esta vez era diferente. Esta vez había cruzado una línea que no se podía descruzar. Al día siguiente, decidí llamar a mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre. Carmen siempre había sido la oveja negra de la familia, la que hablaba claro y no se dejaba intimidar por nadie. Ese pequeño demonio siempre fue igual, me dijo después de escuchar toda la historia. ¿Te acuerdas cuando tenían 8 y 6 años y ella te convenció de que le dieras tu dinero de cumpleaños porque lo necesitaba más? Nunca cambió. Carmen tenía razón. Victoria siempre había encontrado formas de manipularme, de hacerme sentir que yo le debía algo simplemente por existir. ¿Sabes qué, Elena? Creo que es hora de que aprendas algo sobre tu hermana que tal vez no sepas. Lo que Carmen me contó esa tarde cambió todo mi entendimiento sobre Victoria y su relación con Daniel. Resulta que Daniel no era exactamente el hombre adinerado que Victoria había pintado. Sí, tenía dinero, pero no era suyo. Era el administrador de una gran herencia familiar y esa herencia tenía una cláusula muy específica.
Si Daniel se casaba antes de los 35 años, heredaría la fortuna completa. Si no, el dinero se distribuiría entre varias organizaciones benéficas. Daniel tenía 34 años y medio. Pero eso no era todo. Carmen había hecho algunas investigaciones por su cuenta porque nunca había confiado en Victoria. Descubrió que Daniel había estado comprometido anteriormente con otra mujer, pero esa relación había terminado abruptamente cuando ella descubrió que él solo la veía como un medio para conseguir su herencia. Victoria no sabía nada de esto. Ella realmente creía que había conquistado a un hombre rico por su belleza y encanto. Elena, me dijo Carmen, tu hermana está a punto de cometer el error más grande de su vida, y ni siquiera se da cuenta. Pero lo que me molesta más es cómo te está tratando. Es hora de que alguien le enseñe una lección. Esa noche, por primera vez en años, sentí algo que no había experimentado con respecto a Victoria. Una mezcla de pena y determinación. Pena porque se estaba preparando para una vida de desilusión, y determinación porque no iba a permitir que me pisoteara en el proceso. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho, investigar por mi cuenta. Los siguientes 2 meses fueron como un curso intensivo de detective privado. Usé todos mis contactos profesionales en la industria de eventos para obtener información sobre Daniel y su círculo social. Lo que descubrí fue aún más perturbador de lo que había imaginado. Daniel no solo estaba casándose por dinero, sino que tenía un plan muy específico para el matrimonio. Había consultado con abogados sobre las leyes de divorcio, había investigado cómo mantener sus bienes separados y había estado preguntando discretamente sobre anulaciones matrimoniales. Pero la pieza más importante del rompecabezas llegó cuando me topé con Rebecca, la exprometida de Daniel, en una conferencia de trabajo. Rebecca era una mujer inteligente y exitosa, arquitecta de profesión, y cuando le mencioné casualmente que conocía a Daniel, su expresión cambió completamente. Ese hombre es un depredador emocional, me dijo sin rodeos. Me hizo creer que me amaba, me convenció de que planeara toda nuestra vida juntos y luego, 2 semanas antes de la boda, desapareció. Después me enteré por un amigo común que solo necesitaba casarse para recibir una herencia, y que había decidido que yo era demasiado independiente para manipular fácilmente después del matrimonio. Le conté sobre Victoria, sobre la boda que se acercaba, sobre cómo me habían reducido a ser personal de servicio no remunerado. Rebecca se quedó en silencio por un largo momento. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes qué? Creo que tu hermana y Daniel se merecen el uno al otro. Pero tú no mereces ser tratada así. ¿Qué tal si hacemos algo al respecto? Lo que Rebecca me propuso era arriesgado, pero también era brillante. Y lo mejor de todo era que no requería lastimar a nadie, solo revelar la verdad en el momento apropiado. El plan era simple, Rebecca tenía contactos en la familia de Daniel, específicamente con la abuela que había establecido el fideicomiso. Esta señora, aparentemente, había estado preocupada por las verdaderas intenciones de su nieto y había estado buscando una razón para modificar los términos de la herencia. Rebecca le contaría toda la historia, los compromisos falsos, la manipulación, el patrón de comportamiento. No para vengarse, sino para proteger el legado familiar de ser usado de manera fraudulenta. Mi parte era más sutil, tenía que documentar discretamente el comportamiento de Victoria hacia mí y hacia otros, especialmente su actitud sobre el dinero y su trato hacia la gente común. Las siguientes semanas fueron tensas. Victoria se volvió cada vez más exigente conmigo, pidiéndome que hiciera más y más tareas relacionadas con la boda, siempre con la amenaza implícita de que si no cooperaba, no sería bienvenida en absoluto. Me pidió que coordinara la prueba de vestidos, que manejara la comunicación con todos los proveedores, que organizara las despedidas de soltera, todo mientras mantenía mi trabajo de tiempo completo. Y cuando le pregunté sobre mi papel en la ceremonia, su respuesta fue la misma: estarás trabajando, Elena. Es tu contribución a mi día especial. 2 semanas antes de la boda, Rebecca me llamó con noticias. Elena, la abuela de Daniel quiere conocerte. Quiere escuchar tu historia directamente. La señora Margaret Huntington era exactamente como me la había imaginado, elegante, inteligente, y con ojos que parecían ver a través de cualquier mentira. Nos reunimos en su estudio, rodeadas de libros antiguos y fotografías familiares. Le conté toda la historia, desde la infancia hasta el día presente. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes de Victoria, las listas de tareas que me había asignado, las facturas que me había pedido que pagara como préstamo que sabíamos que nunca me devolvería. La señora Huntington escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. Cuando terminé, se quedó pensativa por varios minutos. Elena, mi nieto siempre ha sido ambicioso. Esperaba que el matrimonio lo ayudara a madurar, a encontrar el amor verdadero. Pero lo que me estás describiendo no es amor. Es una transacción comercial mutual donde ambas partes están tratando de estafar a la otra. Me explicó que el fideicomiso tenía cláusulas que ella, como fundadora,
Podía activar si había evidencia de fraude o matrimonio por conveniencia. No cancelaría la herencia completamente, pero sí la modificaría significativamente. Pero hay algo más que puedo hacer, me dijo con una sonrisa que me recordó a mi propia abuela. ¿Te gustaría asistir a la boda como mi invitada personal? Creo que sería interesante ver cómo se desarrollan las cosas. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Victoria había estado llamándome toda la semana, cada vez más histérica sobre los preparativos. Yo había estado respondiendo de manera vaga, diciéndole que todo estaba bajo control, pero sin confirmar que estaría allí trabajando. La mañana de la boda, en lugar de presentarme en la cocina del lugar como Victoria esperaba, llegué como invitada, acompañando a la señora Huntington. Llevaba un vestido azul marino elegante que había comprado especialmente para la ocasión, y por primera vez en meses, me sentía como yo misma. Victoria me vio desde el otro lado del salón mientras ella posaba para las fotos pre-ceremonia. La expresión en su cara fue de confusión total, luego de pánico y finalmente de furia absoluta. Se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usaba en público, pero sus ojos echaban chispas. «Elena, ¿qué estás haciendo aquí vestida así? Se supone que deberías estar en la cocina. Los invitados van a llegar pronto». Antes de que pudiera responder, la señora Huntington se acercó a nosotras. «Disculpa, querida, pero Elena es mi invitada personal hoy. Espero que no haya problema con eso». Victoria se quedó sin palabras. No podía decir nada sin parecer completamente grosera frente a la abuela de su futuro esposo, pero tampoco podía ocultar su irritación. «Por supuesto que no hay problema», logró decir finalmente. «Elena, hablaremos después». La ceremonia fue hermosa, debo admitir. Victoria se veía radiante en su vestido de diseñador y Daniel parecía el novio perfecto. Pero yo conocía la verdad detrás de las sonrisas y los votos. Durante la recepción, observé cómo Victoria y Daniel interactuaban. Había algo forzado en sus gestos, algo calculado en la forma en que se miraban. No era amor lo que veía, sino dos actores interpretando los papeles que creían que les darían lo que querían. La señora Huntington había planeado su momento perfectamente. Esperó hasta después de los brindis principales, cuando todos estaban relajados y contentos. Entonces se levantó y pidió atención. «Me gustaría hacer un brindis especial por mi querido nieto Daniel y su hermosa esposa Victoria», comenzó. «El matrimonio es una institución sagrada, basada en el amor, la honestidad y la confianza mutua». Hizo una pausa y pude ver que Daniel se estaba poniendo nervioso. «Por eso he decidido modificar ligeramente los términos del fideicomiso familiar. Daniel, querido, recibirás tu herencia como estaba planeado, pero con una condición adicional. Tanto tú como Victoria deberán trabajar en la fundación benéfica familiar durante al menos 2 años, sin salario, demostrando que entienden el valor del servicio desinteresado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la sonrisa se desvanecía lentamente del rostro de Victoria mientras procesaba lo que esto significaba. No más vida de lujo inmediato, no más libertad financiera sin esfuerzo. Daniel trató de mantener la compostura, pero pude ver el pánico en sus ojos. Había calculado todo basándose en obtener acceso completo e inmediato a la fortuna. Además, continuó la señora Huntington, he decidido establecer una beca de estudios en honor a todas las hermanas menores que han sido subestimadas por sus familias. Elena, querida, me gustaría que fueras la primera administradora de esta beca. No podía creer lo que estaba escuchando. La señora Huntington no solo había expuesto la verdadera naturaleza del matrimonio de Victoria y Daniel, sino que me había ofrecido una oportunidad increíble. El resto de la recepción fue tenso. Victoria intentó hablar conmigo varias veces, pero yo estaba demasiado ocupada conversando con otros invitados, especialmente con varios contactos profesionales que la señora Huntington me había presentado. No fue hasta que estaba recogiendo mis cosas para irme que Victoria finalmente me acorraló en el vestíbulo. ¿Qué acabas de hacer, Elena? ¿Tienes idea de lo que has arruinado? Por primera vez en mi vida, la miré directamente a los ojos sin bajar la mirada. No arruiné nada, Victoria. Solo dejé que la verdad saliera a la luz. Si tu matrimonio se basa en algo real, 2 años de trabajo voluntario no deberían ser un problema. Pero tú sabías. Sabías que esto iba a pasar y no me advertiste. Soy tu hermana. Sí, soy tu hermana. La hermana a la que querías convertir en sirvienta no remunerada en tu propia boda. La hermana que has estado usando y manipulando durante años. Tal vez es hora de que reflexiones sobre lo que realmente significa la familia. Victoria se quedó allí, con su hermoso vestido de novia, llorando lágrimas de frustración y rabia. Por un momento, sentí pena por ella. Pero luego recordé todas las veces que había llorado por su causa, todas las noches que había pasado cuestionándome a mí misma, preguntándome por qué nunca era suficiente para ella. Victoria, le dije finalmente, espero que algún día encuentres la felicidad real.
Pero no va a ser a costa de lastimar a otros y definitivamente no va a ser a mi costa. Los meses que siguieron fueron de transformación. La beca que la señora Huntington había establecido se convirtió en mi nueva carrera. Trabajé con mujeres que habían sido subestimadas por sus familias, que habían sacrificado sus propios sueños por otros, que necesitaban una segunda oportunidad. Victoria y Daniel cumplieron con su obligación de trabajar en la fundación, pero su matrimonio no sobrevivió al primer año. Resultó que cuando ninguno de los dos tenía acceso inmediato a dinero fácil, no tenían mucho más en común. Daniel intentó anular el matrimonio, alegando que había sido engañado sobre las finanzas de Victoria. Victoria, a su vez, lo demandó por fraude emocional. Fue un divorcio muy público y muy feo. Durante todo ese proceso, Victoria intentó contactarme varias veces. Al principio sus mensajes eran de súplica, pidiendo mi ayuda, mi apoyo, mi perdón. Cuando no respondí, se volvieron más agresivos, culpándome por la destrucción de su matrimonio, acusándome de ser celosa y vengativa. La última vez que hablé con ella fue hace 6 meses. Me llamó tarde una noche, obviamente había estado bebiendo. Elena, lo siento. Sé que fui terrible contigo. Sé que te lastimé. Pero eres mi hermana, la única familia que me queda. ¿No podemos intentar arreglar las cosas? Por un momento, sentí esa vieja tendencia de ceder, de decir que sí, de volver a poner sus necesidades antes que las mías. Pero entonces recordé algo que la señora Huntington me había dicho. El perdón no significa permitir que alguien continúe lastimándote. Victoria, le dije, te perdono por todo lo que pasó. Pero perdonarte no significa que tengo que permitir que vuelvas a formar parte de mi vida. Has tenido muchas oportunidades de cambiar, de tratarme como una hermana real, y elegiste no hacerlo cada vez. Pero he cambiado, insistió. El divorcio, perder el dinero, todo eso me hizo reflexionar. Tal vez sí has cambiado. Y si es así, me alegro por ti. Pero yo también he cambiado. He aprendido mi propio valor, he encontrado mi propia voz. Y esa voz me dice que merezco relaciones basadas en respeto mutuo, no en obligación familiar. Esa fue la última vez que hablamos. Hoy, 2 años después de esa boda que cambió todo, puedo decir que mi vida es completamente diferente. Dirijo una fundación exitosa que ha ayudado a más de 200 mujeres a volver a la escuela o empezar nuevas carreras. Tengo una pareja maravillosa que me ve como un igual, que celebra mis éxitos en lugar de verse amenazado por ellos. Y tal vez lo más importante, he aprendido que la familia no es solo sobre los lazos de sangre. Es sobre las personas que te apoyan, que te respetan, que te aman por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti. La señora Huntington se convirtió en una mentora y gradualmente en una figura maternal para mí. Rebecca se volvió una de mis mejores amigas. Mi tía Carmen y yo desarrollamos una relación más cercana que nunca. En cuanto a Victoria, escuché por terceros que finalmente consiguió trabajo en una empresa de relaciones públicas. Aparentemente es bastante buena en eso, siempre tuvo talento para presentar las cosas de la manera más favorable. Espero sinceramente que haya encontrado la paz y la madurez que le faltaban durante todos esos años. Pero ya no es mi responsabilidad asegurarme de que esté bien. Ya no es mi trabajo ser su red de seguridad emocional o su punching bag personal. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de lo que pasó en su boda, si siento que fui demasiado lejos. La respuesta es no. No me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber expuesto la verdad. Y definitivamente no me arrepiento de haber elegido mi propia felicidad sobre la comodidad de mantener el status quo familiar. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que a veces las personas que más nos lastiman son las que supuestamente más nos aman. Y que está bien alejarse de esas relaciones tóxicas, incluso cuando, especialmente cuando, son familia. No tienes que prender fuego a tu propia vida para mantener a otros calientes. No tienes que sacrificar tu propia felicidad para hacer felices a otros. Y definitivamente no tienes que aceptar ser tratado como un ciudadano de segunda clase por personas que deberían valorarte. Victoria quería una sirvienta gratis para su boda perfecta, pero lo que consiguió fue una lección sobre las consecuencias de tratar mal a las personas que te aman incondicionalmente. Y yo conseguí algo mucho más valioso que cualquier papel en su boda, conseguí mi propia vida. Al final, la codicia de Victoria se convirtió en su propia trampa. Quiso tener todo sin dar nada a cambio, y terminó perdiendo no solo el dinero y el matrimonio que había estado persiguiendo, sino también la única persona que la había amado genuinamente a pesar de todos sus defectos. Yo, por otro lado, gané mi libertad. Y eso, créanme, no tiene precio. Gracias por escuchar mi historia. Espero que si alguno de ustedes se encuentra en una situación similar, recuerden que merecen ser tratados con respeto y amor. Y que a veces, la mejor venganza no es herir a quien te lastimó, sino simplemente vivir bien y ser feliz.
Esa es la verdadera justicia, cuando la persona que trató de aplastarte se da cuenta de que no solo sobreviviste, sino que floreciste sin ella. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.